Shabbat Shalom, mis hermanos, el Eterno Rey le bendiga en este Yom de Shabbat, este Yom donde ha sido preparado justamente para cesar de nuestras obras y ocuparnos de lo que nos compete, ¿no? Como hijos del Eterno, indagar, escudriñar, saber lo que se refiere al conocimiento de Él, y eso lo podemos hallar aquí en las Escrituras, por medio de las Escrituras, como dice allí en el libro de Hebreos, que el Padre muchas veces ha hablado por los profetas, pero en estos posteriores días ha hablado por su Hijo. Así que, y su Hijo dijo que los escritos de Moshe, es decir, la Torá, hablan de él. Así que aquí estamos escudriñando, y precisamente en uno de estos libros de la Tanaj, que conforma la Tanaj, ¿sí? Vamos a ver este fabuloso Sefer Yehoshua. Hasta ahora está haciendo tendencia, déjeme que le comente, porque todos los estudios que estamos grabando están siendo editados y compartidos por YouTube, así que, y no se ha visto antes estudios referidos a este libro, en este nivel, o en este sistema, ¿no?, que utilizamos y copiamos, ¿no?, o de alguna manera imitamos de la casa de Judá. Este sistema se le conoce como para allá, ¿sí? Verso por verso. Entonces, de esa manera vamos indagando, escudriñando también, viendo este video, este libro de Josué. Así que es muy interesante, con 7 alitas, así como se venía haciendo en la Torá, con 7 alitas, con sus respectivas investigaciones, aportaciones, comentarios, y bueno, y como no, hermanos, con cada uno de ustedes que están siendo cada vez más perfeccionados en el estudio. Así que mis felicitaciones. Hoy nos encontramos con el capítulo 14, a partir del verso 8. Vamos a ver que este fabuloso capítulo comienza allí hablando de Caleb, este hombre que cuando tuvo Moshe en la tierra aún no había muerto. Si él manda a estos emisarios, a estos espías a recorrer la tierra y traer nuevos informes, y vemos que venía Caleb y Yehoshua a traerle las buenas nuevas, ¿no? Traerle la buena noticia de la tierra que, tal cual como lo dijo el Eterno, donde fluía leche y miel, era bien prosperada, era bien fértil, apta para vivir, para habitar. Pero bueno, vemos que los otros 10 testigos no pensaban iguales y, atemorizados, dieron más reporte y hicieron estremecer el pueblo, poniendo en su corazón duda y miedo. Así que así es el testimonio. Vemos alguna referencia de cómo era este hombre, ¿no? Este hombre Caleb, que ya tenía una edad avanzada y que aún quería seguir conquistando, y no tan solo conquistando regiones o territorios comunes, ¿sí?, sino que él apuntaba bien alto, bien arriba. Tan confiado estaba en el Eterno que creía aún en ese entonces, con la edad avanzada, de poder seguir derrotando, derribando, acabando gigantes. Eso nos habla de los tiempos de hoy, donde todo proyecto, toda meta, todo propósito, todo sueño tiene sus gigantes, y también es una manera de verlo, ¿no? Y también podemos decir, lo venceremos en el nombre de Yah, del Eterno, de Yud-Heh-Vah-Heh. Así que, así como esta temática y como estos temas, está atrapante el libro del Sefer de Yehoshua, que sin meterme a más profundidad, porque habla de otros temas, como la repartición de la tierra, habla de la tierra de Judá, de la casa de Judá, en qué región vivía, en qué región habitaba, quién eran los que convivían, los que habitaban esa tierra antes que ellos la poseyeran. Pero vamos a dejar el estudio en manos de la hermana Janet, que trae la primera porción. Mi hermana, cedo micro para que continúe usted. Amén, hermano Elías, gracias. Creo que primero vamos a orar para que el Padre nos dé palabra de parte de Él, de su propia boca, porque estamos como dice, con temblor y temor para enseñar, porque el que enseña, dice, tiene mayor demanda, mayor responsabilidad de lo que enseñamos. Así que tenemos que todo este tiempo sea para el Señor, en el nombre de Yeshua. Bueno, Padre amado, por favor, en este día, en este tiempo hermoso, en que vamos a escudriñar estas palabras tuyas, que son verdad, que son consejos, que es el camino, que es la vida. Padre, que esta palabra entre a nuestro corazón como una semilla, que pueda crecer muy, muy grande y dé muchos frutos en cada uno de nosotros, Padre. Esos frutos de amor, de paciencia, de benignidad, de fe. Todos los frutos que nosotros conocemos. Y Padre amado, esos son los frutos que tú deseas. Y yo estoy segura que esos frutos están en cada uno de nosotros. Que estamos cuidando con mucho amor lo que tú nos has dado. Esa palabra que está dentro de nuestro corazón. Que está Yeshua mismo, porque Yeshua es la misma palabra viva que está dentro, que está reinando en nuestras vidas. Está entronado en nuestro corazón. Porque así es, Padre, tú estás en ese trono de nuestro corazón. Y todos los días de nuestra vida te entronamos a ti como Rey de nuestras vidas, como Rey de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Y yo te pido en el nombre de Yeshua que esa palabra, como dice como dice en tu Torah,
en Proverbios, que debemos cuidarlo, que debemos cuidar nuestro corazón porque de él emana la vida. Sí es cierto, porque esa palabra está en nuestro corazón y esa palabra es vida para nosotros. Y realmente debemos cuidar nuestro corazón de todo pensamiento intruso, de todo gigante que quiera venir, que quiera asustarnos, que quiera decirnos que nosotros no podemos, que diga que nosotros no estamos a la altura, que nosotros somos menos que los demás, que ellos son más espirituales que nosotros. No, mentira del enemigo. Tú nos ves con amor. Tú nos ves con amor y nos atraes con cuerdas de amor hacia ti. Yo quiero estar atada a ti, Padre. Y nosotros queremos estar atados a ti, estoy seguro, con cada uno de nosotros que estamos acá, porque queremos aprender de ti. Somos imperfectos, sí, sabemos, Padre, sabemos, pero tú así nos amas. Padre, así nos amas y queremos estar contigo. Fallamos, pero nos levantamos. No vamos a estar caídos por siempre. No, Padre, nos levantamos, pero mirándote a ti, así como dijo Moisés en el desierto. Yo no doy ni un paso si tú no estás con nosotros. Y así es con nosotros, Padre. No damos ni un paso adelante si tú no vienes con nosotros. Y te doy las gracias, Padre. Gracias, porque con la historia que tú nos das en la Torá, cuentas con tanto amor, Padre, todo lo que hicieron. Y tú no encubres ninguna imperfección del pueblo. Todo lo diste para que seamos sabios, para andar en estos tiempos peligrosos. Y por eso te pido en el nombre de Yeshua, que venga tu palabra ahora, en el nombre de Yeshua, a cada uno de nosotros, palabra viva y eficaz, que pueda romper todo ligamento, toda atadura en nuestras vidas. En el nombre de Yeshua te lo pedimos. Amén. Bueno, me toca Josué 14, que vendría a ser del 8 al 14. Y dice así: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Yahweh, mi Elohim. Bueno, voy a ir de frente al grano, como se dice. Caleb así como lo dijo el hermano, Caleb era uno de los espías que había ido, pero por primera vez en la tierra prometida. O sea, él entró a mirar, a explorar la tierra de Canaán, ¿no? Y ¿qué pasó? Que él dice bien claro acá, dice, a ver, un ratito, es lo que pasa que como estoy en la computadora me confundo. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, dice, o sea, habían subido varios, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Yahweh mi Elohim. Miren lo que significa desfallecer. Un ratito voy a ponerlo en el número 8. Hicieron desfallecer el corazón. Voy a leerlo. Significa masá en hebreo, desfallecer. Y significa derretir, desfallecer, deshacer, inundar, regar. Y lo que yo encontré sobre esta palabra me sorprendió bastante, en donde dice esto, en Salmo 119, 26, 28. Es el Salmo de la palabra de Dios, solamente la palabra de la Torah misma. Tú me respondiste cuando te hablé de mis caminos, enséñame tus decretos. Hazme entender el camino de tus preceptos, hazme entender, y meditaré en tus maravillas. De angustia se me derrite el alma. O sea, ellos estaban angustiados. O sea, lo que pasó con estos espías es que, y el pueblo mismo, es que su alma estaba derretida de angustia. Angustia, había mucha angustia. ¿Por qué? Porque se iban a enfrentar a poderosos gigantes. Ciudades fortificadas, eran ciudades poderosas. Yo el otro día estaba mirando sobre todas estas ciudades en la televisión, lo que contaban acerca de estas ciudades. Dice que estas ciudades eran como Nueva York, así algo, o como eran el centro comercial, tanto económico como también cultural, pero también de militar, o sea, eran los últimos estrategas militares y todo lo demás. Entonces, ellos no tenían nada. En realidad ellos se vieron a ellos mismos con ojos de carne, no con los ojos espirituales, o sea, no, como dice acá, yo cumplí siguiendo a Yahweh mi Elohim, o sea, siguiendo su palabra, ¿ya? Y lo que también veo, lo que significa seguir, miren lo que significa es estar en la parte de atrás, ¿ya? O sea,
Elohim está delante de nosotros y el que lo sigue está detrás de él, está persiguiéndolo, está respaldado, o sea, está detrás en la parte trasera, pero siguiéndolo. ¿Y saben qué significa también? Significa acosar, estar ahí, ahí, ahí. ¿Y saben qué significa acosar? Miren lo que les digo, es que significa perseguir sin darle tregua ni reposo, o sea, estar persiguiéndolo y no descansar, estar ahí en todo momento, sin reposar, estar ahí, perseguirlo, ¿no? Sin dejarlo descansar en todo momento, estar ahí pendiente de si da un paso o no da paso, si, todo eso. Y es así como quiere el Eterno que estemos con Él, o sea, que estemos persiguiéndolo en todo momento. O sea, cada paso que demos en esta vida, Él debe estar delante de nosotros y orar, pedirle permiso, Señor, está bien esta decisión, Señor, está bien lo que estoy haciendo. Porque el consejo humano te pueden decir, haz esto, es el otro, pero el consejo de parte de Él es el confiado, el perfecto, el completo, el que nos da shalom, ¿no? Entonces, hay que acosarlo, en esa palabra fea que podemos usarlo, pero en realidad hay que estar como esa viuda que tocaba la puerta y tocaba y pesada y ahí igualito. Tenemos que estar así con el Señor. Eso le gusta a Él. Yo pienso que le gusta que nosotros estemos ahí, atrás, 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 atrás. Y yo creo que no hemos llegado al 100% a hacer eso. No hemos llegado todavía. Creo que nos falta todavía un poco más. Y si estamos atrás de Él y nosotros, como lo hizo Josué y como lo hicieron dos nada más, o sea, todos eran su pueblo, todo era de Israel, pero siempre hay unos cuantitos que lo buscan de corazón, que siguen cumpliendo y siguen atrás de Él. Como los 144.000, yo sigo con los 144.000 porque me encanta esa parte que dice que siguen al Cordero donde quiera que va. Eso dice en Apocalipsis 14, creo. A ver, vamos a ver. Eso dice en Apocalipsis 14. Sí, dice acá. Estos son los que, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va, hermanos. Es lo mismo, miren, Caleb y Josué siguieron a Yahweh, su Elohim, en donde él quería ir. O sea, si les digo, ustedes van a entrar, yo voy donde él va. Si él va conmigo, yo voy. ¿No? Eso es lo que significa. Eso es lo que significa. Entonces, bueno, empezamos con la siguiente, que vendría a ser la 9. Entonces Moisés le dice, ¿no? Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie, o sea, la tierra que pisó tu pie, será para ti y para tus hijos en herencia, perpetua. O sea, no es una herencia que un humano da a sus hijos que puede ser que lo vendan, no. Eterna, una herencia eterna, por cuanto cumpliste siguiendo a Yahweh, mi Elohim. Miren lo que dice acá, ya dos veces. El primero está en el 8 y en el 9. Tú cumpliste, tú me seguiste donde quiera, me acosaste prácticamente, acosó a Elohim, o sea, lo persiguió, atrás de él estuvo en todo momento. Si el Señor decía, él estaba ahí con él. Si le decía, tienes que entrar acá, pelea, sí, yo voy. No tengo miedo, porque yo sé en quién he creído. El poderoso, el todopoderoso, el creador de los cielos, de la tierra y todo. Él está conmigo. O sea, yo me pongo a pensar eso que Caleb pensaba, ¿no? Y Caleb era de la tribu de Judá. Era de la tribu de Judá. Entonces, acá le dice, ya son dos veces que le dice, o sea, por cuanto cumpliste siguiendo a Yahweh, mi Elohim, le dijo Moisés a él. Y arriba también otra vez o sea, él lo nombró dos veces ya. Herencia perpetua. Una herencia perpetua, una herencia eterna. Muchos creen, me pongo a pensar que los cristianos piensan que el cielo es la herencia, pero no es la herencia. En realidad, la herencia es la tierra. Dice que los mansos heredarán la tierra. Los mansos, o sea, los mansos vendrían a ser sus hijos. Sus hijos. Entonces, eso vendría a ser la tierra. La tierra, pero también es algo físico, ¿no? Porque lo vamos a verlo en algún momento, que él va a venir a reinar. Prepárense entonces, ¿no?
porque Él va a venir a reinar con nosotros. O sea, hay que prepararnos para heredar la tierra. Es una preparación lo que estamos haciendo ahora, igual como el pueblo de Israel, en la época que estaba en el desierto. Ahora estamos en un desierto, en el desierto de las naciones. Estamos pasando pruebas, estamos pasando muchas cosas, porque aquí tenemos a los costados a veces, gente que no conoce a Dios y que trae aflicción a nuestras vidas a veces, que no respetan las cosas de Dios, ¿no? Bueno, eso es lo que vemos. Y lo que dice, bienaventurados pues los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad eternamente. Vamos a recibirlo. Jerusalén, Israel, es la tierra que nos ha prometido. Y no nos ha prometido a nosotros. Nos ha prometido a nuestros padres, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a ellos. Es un pacto. Es el pacto que se tiene que cumplir, porque el Elohim no es un Elohim que miente. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos en edad. Pero también estoy pensando en forma espiritual, ya tenemos lo físico, que esa tierra, si vamos a la parte espiritual, hermanos, esa tierra es nuestro corazón. Es nuestro corazón y cuán importante es conquistar nuestro corazón. Que el Señor conquiste nuestro corazón. Porque lo más duro para conquistar es eso, nuestra mente, nuestro corazón. Por eso que yo dije que el Señor mira el corazón. Él mira el corazón. Miró el corazón de David. Y para que tengamos un corazón de carne, donde esté la palabra, tiene que pasar muchas cosas. Y es en la tribulación y en las circunstancias adversas en donde nosotros podemos realmente conocer a Elohim. Bueno, vamos a... Ya, ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años, desde el tiempo que Yahweh habló estas palabras a Moisés. Cuando Israel andaba por el desierto, nosotros también estamos andando por el desierto de las naciones. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía soy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces, tal es ahora mi fuerza para la guerra, y para salir y para entrar. Él tenía la fuerza del Señor. Ya con esa edad, yo creo que ahora es diferente por la forma de la alimentación y todo lo que nos atacan a través de la alimentación, porque saben que la alimentación es el que nutre esta carne, ¿no? Pero yo pienso que antes tenían ese alimento más puro, ¿no? En su vida. Y también el maná, bueno, que es la palabra misma de esa época, que era lo más puro que puede haber. Y la palabra de Dios que era pura en esa época también, o sea, no estaba mezclada con cosas religiosas, tal vez, en esa época, como por ejemplo lo tenemos ahora con tantas religiones, ¿no? Que tanta gente atrapada en esa Babilonia de confusión. Bueno, en la 12 dice, dame pues ahora este monte del cual habló Yahweh aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Miren, lo mismo que estaban antes, o sea, habían ciudades grandes, fortificadas, eran los anaseos, o sea, eran aquellos cananeos, los más peligrosos y los más combatientes. Pero él dijo, quizá Yahweh estará conmigo y los echaré como Yahweh ha dicho. A ver, ese quizá quiero verlo un ratito no sé, lo dudo que diga quizá, porque quizá como es como trae duda, ¿no? Voy a verlo un ratito, hermanos, en la Biblia interlineal, a ver lo que dice. A ver, quizá, tal vez. Sí dice, sí, Ulaí, significa tal vez, ¿no? Pero lo más importante es lo que dijo al último, que dice, quizá Yahweh estará conmigo y los echaré como Yahweh ha dicho. Yo creo que si Yahweh ha dicho, los va a echar. Los echó, los expulsó. Y significa yarash, significa conquistar. Y de conquistar también significa destruir, también significa. O sea, conquista y destruye, despoja. Eso significa. O sea que eso es lo que hizo Caleb. Ese estamos en la 12, ¿no? Bueno, después dice, eh, ahí termina en la 14 terminamos. Pero yo veo, acá también dice, quizá Yahweh,
A ver, acá dice, 3 veces nombra, un ratito hermanos, 3 veces nos nombra que quizá, no, que Yahweh, que él hizo todo, él cumplió todo lo que dijo Yahweh. Eso también dice en la 8, en la 9 y en la 14 también. Ah, me faltó, esa es la 12, ¿no? Ya. En la 14 también, por tanto, Hebrón, heredad de Caleb, hijo de Jefone, ceneceo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Yahweh. O sea, 3 veces se nombró eso. He seguido completamente. O sea, he seguido cumplidamente todo lo que Yahweh me dijo. El Dios de Israel, el Elohim de Israel. Lo he seguido, lo dijo 3 veces. Como cuando lo dice 3 veces es con una seguridad así ya. Eso es una seguridad que él toda su vida cumplió lo que Yahweh dijo. Y a los 85 años, él estaba seguro que los iba a echar. Iba a echar, iba a echar a todos esos anaseos de Canaán y que él lo iba a poseer porque era la promesa que él había dicho. Y bueno, eso es lo bonito de acá, ¿no? Que aprendemos que a pesar de que Caleb ya era de edad, que podía verse de edad, él tenía la fuerza de un búfalo. Y que él sabía y que confiaba que esa tierra iba a ser de él. Y fue de él hasta por siempre, ¿no? Igualmente, eso lo vamos a ver cuando ya Yeshua venga a reinar la tierra. A ver, no me falta más nada, creo. Ah, y Hebrón. Hebrón fue la ciudad que le dio a él. Y lo que más me sorprende es que Hebrón es el estado de Palestina. Es del estado de Palestina. Yo creo que ahorita hay gente ahí que, bueno, palestinos, está en Palestina, así que algún día, yo supongo, cuando el Señor venga, cuando Yeshua venga, va a ser es la tierra prometida y se los va a dar a quien deba estar ahí, porque la tierra también va a ser repartida, como en esa época, porque todo lo que pasa ahí es como una sombra de lo que va a venir, hermano. Miren, acá voy a leer algo que mi esposa ha leído en la mañana, que me gustó en Éxodo 3, un ratito, dijo esto, acá dice, y he dicho, yo os sacaré de la aflicción de Egipto, nos va a sacar de la aflicción de Egipto a la tierra del Cananeo, o sea, ahí no habla sobre el desierto, si se dan cuenta, de Egipto a la tierra prometida, ¿no? O sea, de Egipto es la Babilonia, como ahorita la Babilonia, pero el desierto es como la transición en donde nosotros tenemos que aprender y morir a toda nuestra carne y a todo este afán en este mundo. Eso es lo que estamos aprendiendo ahora, en este tiempo que estamos en este desierto. Y ya no falta nada para que el Señor venga a darnos la tierra prometida a su pueblo, Israel. Y dice, a la tierra del Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Ebeo, del Jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. O sea, Él los iba a expulsar a toda esa gente que estaba ahí, al Cananeo, al Jebuseo, a esas tribus, a esa gente que estaban ahí para dar a Israel su tierra. Y yo también pienso que el corazón de la persona, del Hijo de Dios, a veces vienen esos gigantes a querer quitar esa semilla sembrada en nuestro corazón y se vienen como poderosos gigantes a quitarnos, ya sea cual sea circunstancias o pensamientos o cualquier cosa que te vengan a ti, porque ya al entrar en tu vida, o sea, al entrar al corazón, esos amores, esos deseos, yo lo veo así, que son los mismos demonios que quieren actuar y ponerte pensamientos en ti de que tú no eres buena para estar en este pueblo, etcétera. En realidad, hermano, debemos matarlos. Matar esos pensamientos, hermano. Matar a esos jebuseos, a esos eteos, a esos hemorreos que quieren venir. Así como lo hizo Israel. O sea, el Señor le dijo, mátalos. O sea, no, que no quede ni uno. Son anatemas. No participemos de las obras infructuosas, dice, de ese mundo. En nada, no compartamos nada. Yo creo que eso es lo que estoy aprendiendo en estas épocas. Nada. Ni siquiera un brindis, hermanos. Ni siquiera un brindis. Entre nosotros sí podemos brindar. Creo que estoy aprendiendo eso. Y ni siquiera un brindis con ellos, porque para ellos brindar es que estamos en comunión con esa gente. No. No tenemos comunión con ellos, porque no hacemos lo que ellos hacen. Nosotros, entre hermanos, sí podemos brindar, tomar un vino entre nosotros, porque sabemos el significado de esa comunión entre nosotros. Pero esa gente ¿qué hace?
es igual que yo, ¿no? O comparte lo mismo que yo. En realidad, yo pienso eso, no sé qué pensarán ustedes, lo dejo abierto esto, pero hay cosas que no debemos compartirlo. O sea, yo sé que esto viene a veces de los evangélicos, ¿no? O algunos evangélicos son cerrados o muy cerrados, ¿no? Pero yo pienso que nada, hermanos, absolutamente nada. Eso es lo que, porque yo antes siempre hacía eso, o sea, compartía, comíamos algo y un brindis, ya. Eso se hace siempre, yo soy de Perú también, y a veces eso se hace bastante acá. Pero yo decía, yo no lo veía mal, pero realmente, conversando con mi esposo y con algunos hermanos que también hablan sobre el compartir con ellos, realmente no está bien, no está bien, no sé. Bueno, eso es ¿qué piensan ustedes? No sé, tal vez soy muy drástica. ¿Qué No, la piensan escritura habla ustedes? de eso, hermana, habla de eso porque dice allí, por ejemplo, cuando se junten con los fornicarios, eh, y no estaba hablando del mundo, estaba hablando de los hermanos que, siendo hermanos, están, digamos, en relaciones ilícitas. Entonces dice, ni aún comáis con ellos, o sea, nos enseña la escritura que no debemos compartir con ellos. Como que si de alguna manera uno se contagia, ¿no? Sí, hermano. Porque el texto lo aclara, no lo digo, dice, no lo digo que salgan del mundo porque, a ver, voy a buscar el texto para no ser tan, no parafrasear tanto la palabra. Esperen un minuto. Dice ahí la escritura, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis, dice. Sí, incluso también el libro de Mateo, capítulo 7 versículo 6 a algunos el Eterno lo describe como perros o como cerdos, cuando no le deis lo santo a los perros y no entregáis las perdas a los cerdos, ¿no? O sea, el mismo Eterno los cataloga y les pone un significativo etimológico de cuál es su jurisdicción en cómo se caracterizan, ¿no? Por ejemplo, si nos transmutamos a lo que dice Hechos 10, cuando Pedro vio el lienzo, que no se refiere a comida, a gastronomía, sino que vio cuadrúpedos, reptiles, y estaba la condición de cada familia, incluyendo a Cornelio, ¿no? Que más adelante iban a ser siervos del Eterno, entonces esa es la naturaleza que ellos descienden. Pero también influye mucho el discernimiento que el Eterno nos dé por medio del Ruaj para poder comprender, ¿no? Yo también a veces, en la comunidad donde yo estaba, una aportación pequeñita, a veces yo converso, no he perdido yo la familiaridad, converso, saludo, los abrazo, pero hay hermanos, entre comillas, o consiervos, entre comillas, que a veces o no les es iluminado la Torá, la palabra, o no quieren entender, o no han despertado, o tienen el conocimiento ya entenebrecido, o hay un espíritu de estupor, un espíritu de que todavía no se les aclara lo que el concepto del Señor, no de eterno, que se puede decir. Eso es lo que se refiere prácticamente. Ajá. Bárbaro, ¿no? Y así nos habla la palabra. Vamos a continuar allí con este estudio. Si no hay otra acotación que podamos hacer, hermanos, vamos a continuar con la hermana Malí. ¿Está lista mi hermana? Ahí le cedo micro. Shalom, hermanos, amén. Bueno, antes de seguir, vamos a una corta oración. Bendito sea tu nombre, Padre mío, glorioso eres. Gracias te damos, Padre, por todo lo que sigues haciendo en nuestras vidas, por lo que nos sigues enseñando en esta mañana. Te damos la gloria y la honra y permítenos una vez más hablar de lo que pudiste enseñarnos en tus escrituras, Padre mío, porque eres bondadoso, eres maravilloso, Padre. Aparta todo obstáculo, todo lo que nos distraiga, Padre mío, y ayúdanos a seguir sabiendo y aprendiendo cada día más con ese entendimiento, ese conocimiento de tu santa y bendita palabra. Gracias te damos en el nombre de Yahshua Mashiach. Amén y amén. Bueno, hermanos, amados hermanos, hoy me tocó el libro de Yahoshua, capítulo 14, versículo 15, y del capítulo 15, versículo 6, según la Biblia que tenemos aquí en mano, que es la Reina Valera, pero que lo vamos a escudriñar aún con los términos hebreos. La palabra, las escrituras del Eterno dice, mas el nombre de Hebrón fue antes
Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. La parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá, conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional, y su límite por el lado del sur fue desde la costa del mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur, y salía hacia el sur de la subida de Acrabín, pasando hasta Sin, subiendo por el sur hasta Cades Barnea, pasado a Lebrón y subiendo por Adar, daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía el arroyo de Egipto y terminaba en el mar este, pues os será el límite del sur, el límite oriental en el mar Salado hasta la desembocadura de Jordán, y el límite del mar del norte desde la bahía del mar en la desembocadura de Jordán. Y sube este límite por Bet-Ecoglac y pasa por el norte de Bet-Arabá, y aquí sube por la piedra de Obán, hijo de Rubén. Bueno, amados hermanos, primero voy a hablar sobre lo que investigué de acuerdo a estos territorios y luego un resumen de estos territorios que le pertenecían a la tribu de Judá. Daré unas características de Judá y todo lo que se encierra a esta enseñanza. Bueno, como vemos aquí que a Caleb, el siervo de Yahweh, fue un varón que siguió el cumplimiento de lo dicho por el Eterno, y a él se le entregó estas tierras, ¿no? Caleb era hijo de Jefone Keneseo. Es uno de los dos espías que mandó Moisés a ver a Canaán para poder lograr la tierra prometida, y ellos fueron los únicos que vinieron con buenas noticias de que confiaban en el Eterno, y dijeron que ellos ayudarían a tomar esa tierra, que los otros 10 espías más no lo hicieron. Como vemos también aquí, Caleb tuvo tres hijos, hombres y una hija. Él heredó esta tierra de Hebrón. También se dice que Caleb, es una pequeña reseña, que Caleb era hijo de Jefone, que Beseo dice que fue de una familia de gente gentil, creyente, pero que se integró a Israel. Probablemente el gentil era Jefone, pero su madre era de la tribu de Judá. Y vemos también aquí, en cuanto al territorio de Judá, en el versículo capítulo 14, versículo 15, donde dice lo que ya hablamos, ¿no? Sobre que Efrón era Kiriat Arba. Arba fue un hombre grande entre los anaseos. Vemos aquí que Arba era de los hombres anaquitas, que significa Arba en hebreo 4. ¿Por qué le decimos así? Porque dice que era una ciudad, como antes se llamaba Kiriat Arba, porque eran 4 gigantes que vivían ahí. Anak, Ahimán, Shechai, Talmid, que esto se encuentra en el libro de Números, capítulo 13, versículo 12. En este lugar dice que también, datos anteriores, Sara murió en este lugar, Kiriat Arba, en Hebrón. Jacob visitó a su padre Isaac, en un lugar que se llamaba Manré, y también aquí en este lugar habitó Abraham Isaac. Y ese fue los datos que encontré de este lugar de Hebrón. Entonces dice que como esta era tierra de los anaseos, pues eso lo heredó Caleb. Pero también dice que después la tierra descansó de la guerra, o sea que ya hubo paz, descanso en ese lugar, ya no hubieron, como por ahora, ¿no? Esas guerras, un tiempo de tranquilidad. Después vemos en Yahoshua capítulo 15, versículo 1, dice, la parte que tocó por suerte a la tribu de los hijos de Judá, con sus familias llegó hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin, sur del extremo meridional. Vemos aquí en la frontera con Edom. Edom significa rojo. De lo que se refiere a que ese lugar eran de areniscas rojas. Edom se refiere también a Esaú, aunque Esaú significa velludo, ¿no? Y Esaú era el hermano de Jacob. Dice que una referencia, dice que Esaú conquistó a Orites, es un lugar en el monte de Seir, donde dice que ahí estableció su familia con sus rebaños, y que
se estableció en Seir un centro de operaciones y donde dice de que al regresar Isaac a esos lugares, Saúl se dio cuenta que no tenía futuro ahí y después se mudó a Transjordán. Bueno, como vemos aquí en esta parte de Edom, ¿no? Fue un límite que tuvo este tribu de Judá. Dice, teniendo el desierto de Sin sur extremo meridional. Sin también vemos que significa palmera baja, nana. Dice que es un desierto donde salieron los 12 israelitas hacia la tierra prometida. Dice que ahora ocupa 13 kilómetros cuadrados y dice que de ahí hoy está renaciendo un río que posiblemente dice que ha causado muchas inundaciones. Cuando primeras en estos tiempos ha habido mucha sequía, pero ahora dice que está renaciendo un río, ¿no? Que como podemos ver, hay muchos lugares que son desérticos que ahora en Israel están haciendo agua. Y es porque se tienen que cumplir las profecías que el Eterno habló por medio de sus profetas. También vemos que aquí, antes de pasar al siguiente versículo en Edom, también se le conoce como Iduneos. Dice que un general llamado Tito en Roma dice que destruyó esta influencia idunea en el año 70 antes de Cristo. O sea, quiere decir que supuestamente, según los estudiosos, Edom desapareció. Dice que ellos los vencieron, todo lo que había quedado de Edom desapareció y bueno, hasta hoy no, lo único que nos queda ver aquí que esta frontera con Edom, que era el mismo Esaú, fue un varón que despreció su primogenitura y las bendiciones que el Eterno le iba a dar, ¿no? Y también seguimos con el capítulo, Yahoshua 15:2 dice, y su límite por el lado del sur fue desde el mar Salado, desde la bahía que mira hacia el sur. El mar Salado, hablemos unas referencias del mar Salado. Al mar Salado también se le conoce como el mar Muerto, que en hebreo es Yan Hamelach. Dice que tiene 810 kilómetros cuadrados y en este mar dice que escasea la vida acuática debido a su salinidad, mucha sal, impide también cuando que crezcan estos seres, productos hidrobiológicos, ¿no? Los peces, todo lo que tiene un mar, no crece nada ahí, es por eso se le dice mar muerto, ¿no? Pero ahora en las noticias últimamente se está hablando de que se está cumpliendo una profecía, ¿no? Que dice en Ezequiel capítulo 47, versículo 12, donde habla sobre, a ver, ven un momentito. Dice aquí, dice, ya, dice, y junto al río, en la ribera uno a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será ciertos hermanos allá en Israel. Dice que sus aguas serán sanadas y se volverán dulces. Y ahora dice que está naciendo un río de agua dulce y donde están habiendo ya seres acuáticos, peces, y alrededor de ese mar está habiendo vegetación. Entonces vemos cómo se está cumpliendo la profecía ahora, pero también vemos que es también una característica, ¿no? De este mar salado que ahora se está cumpliendo, brotando agua dulce, y donde era muerto, pues ahora va a tener vida. Es como también refleja la palabra de nuestro amado Yeshua, donde dice que Él transformó nuestras vidas. Nosotros caminábamos en aguas muertas, andábamos en aguas muertas, en pecado, en delitos, en maldad, pero que ahora está nuestra agua, como escuchaba la oración temprano, que corran ríos de agua viva, o sea que ahora nuestras aguas ya son vivas. ¿Por qué? Porque eso nos da vida eterna, saltan para vida eterna. Entonces, Él es el que nos transformó de esas aguas muertas a esas aguas con vida. Entonces vemos cómo puede haber esa transformación, ¿no? De esta característica del mar salado que ahora está sucediendo, como refleja también nuestra vida en lo espiritual, ¿no? Y es un límite que Judá tuvo, ¿no? Que Judá tiene que ver esa tribu con nuestro Mashiach, que desde ahí descendió él, ¿no? Nuestro amado Mashiach, de ahí nació de esa tribu de Judá. Seguimos con la palabra en Yahoshua capítulo 15, versículo 12. Y salí hacia el sur
de la subida de Acrabín, pasando hasta el Sin y subiendo hasta Cades Barnea, pasando de Ron y subiendo por Adar, daba vuelta a Carta. Dice, Acrabín. ¿Qué es Acrabín? Acrabín es un lugar que significa en hebreo escorpiones. Es un lugar en el desierto de ruta montañosa. Dice que esta ruta es conocida por habitantes de la época por su dificultad y peligros que representan para los viajeros, pero Judá no se dejó intimidar y la tomó ese lugar, ¿no? Entonces vemos nosotros que también hay una referencia también a nuestras vidas, ¿no? Porque miren, Judá no se dejó intimidar por este lugar, ¿no? Porque era peligroso, ¿no? Habían escorpiones, imagínense un escorpión veneno, ¿verdad? Nos puede picar un escorpión, nos envenena y morimos, ¿no? Pero este varón Judá que tomó este lugar, vemos que también refleja los escorpiones como la dificultad en nuestra vida diaria, ¿no? Esas dificultades que nosotros tenemos en los problemas, cada situación mala, ¿no? Triste. Pero vemos aquí que en Israel también pasó por esas dificultades y desafíos. Y ahora nosotros los enfrentamos como creyentes, las enfrentamos en nuestra vida diaria. Pero debemos percibir y confiar en el Eterno y reconocer que hay un propósito en nuestra vida con Él. También vemos el lugar de Sin. Y que era un desierto, ¿no? Y donde también podemos ver también el lugar de Cades Barnea. Cades Barnea, que también es un lugar donde casi 40 años que vagaron los israelitas en el desierto, ellos se colocaron allí. Ahora vemos que Cades Barnea, Cades viene de la palabra Kadosh, que significa sagrado. Y también tenemos otro lugar que es Hezrón. Hezrón significa un lugar cercado, amurallado. Hezrón era el hijo de Rubén, el tercer hijo de Rubén, que como vemos aquí no dice, pasaba Hezrón. Es donde se había colocado un hijo de Rubén en ese lugar, ¿no? Entonces vemos como también su nombre de Hezrón significa cercado, amurallado. También refleja esta característica en Yeshua, ¿no? Imagínense un lugar algo montañoso, algo lo que lleva también a la roca, a las piedras, ¿no? Algo fuerte, ¿no? Algo así como que a nuestro alrededor cerca algo para que no nos pueda dañar en nuestra vida espiritual el adversario. También vemos también el lugar de Adar. Adar significa en hebreo fuego. Y Adar también se refiere al sexto mes del calendario hebreo moderno, que es un nombre del mes babilónico de la antigua Babilonia del idioma acadio. Dice que este mes contiene 29 días y es paralelo en los meses gregorianos entre el mes de febrero y el mes de marzo. También se menciona de que en este mes, según la palabra, murió Moisés, ayunó Esther y también celebra una fiesta que es del Purim. Y hay otro lugar también dice, y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. ¿Qué significa Carca? Suelo. Y si reflejamos en nuestra vida espiritual, el suelo tiene que ver con algo rígido, ¿no? Y muchas veces nosotros, se ve reflejado esa rigidez que impide ese crecimiento personal, comunitario, ese crecimiento espiritual, cuando a veces somos de duro servicio, como nos dicen, ¿no? La palabra, a veces somos rígidos, ¿no? Entonces, y no dejamos que nosotros totalmente tomen nuestro corazón, el Eterno y la palabra, el Eterno con su Ruach HaKodesh, entonces, donde no dejamos que nosotros avancemos. Pero, así como nos hace recordar de esa rigidez, también nos lleva esto a meditar y tener una renovación espiritual que lleva a una transformación que desea Yahweh para nosotros. Esto es en cuanto a Yahoshua capítulo 15, versículo 3. Y Yahoshua capítulo 15, versículo 4 dice, de ahí pasaba Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar esto. Dice, Asmón, ¿qué significa? Fuerte, robusto. Es un lugar en la frontera sur de Palestina al oeste de Cades Barnea. Dice que Asmón se refiere a los antepasados de los macabeos. Y tenemos por conocimiento que hay un libro apócrifo que se le dice Macabeo. Asmón proviene de Ashmón, familia que era una familia sacerdotal prominente, que desempeñó un papel importante durante el periodo del segundo templo, de la restauración del segundo templo. Entonces vemos aquí también
como en Yahushua capítulo 5, versículo 15, dice, el límite de ustedes por el mar salado, que ya vimos a qué se refería, y también vemos a la desembocadura del río Jordán. Pero el río Jordán vemos que significa descendiente. Y si nosotros podemos ver en la vida de Yahshua Mashiach, que él descendió, ¿verdad?, a la tierra, el Eterno se hizo hijo para venir a la tierra, y aquí hacer todo lo que él, ese sacrificio que tuvo que hacer por nosotros para salvarnos del pecado y para poder ser parte de esa familia con él, ¿verdad? Entonces, porque él vino a su pueblo, pero su pueblo no lo recibieron, pero él tuvo piedad y misericordia y vino a los gentiles y ellos sí le recibieron, ellos sí le escucharon, entonces formamos parte de esa injerción, ¿no? En el pueblo del Eterno. También vemos en Yahushua capítulo 5, versículo 6, donde dice, y sube el límite por Bec Oglak. ¿Y qué es Bec Oglak? Es un lugar, es la casa de Perdiz, es una aldea de Benjamín. Dice que ahora se llama Ain Halak, a 6.5 kilómetros al sudoeste de Jericó. Dice que este lugar alude a una hija de Manasés, que significa perdiz, ¿no? Como vemos, la perdiz es una ave gallinácea que mide 40 centímetros de longitud y tiene 50 centímetros de envergadura, es un cuerpo grueso, cuello corto, cabeza pequeña, pero me llevaba a ver las características de una perdiz, pero siguiendo el estudio, dice que hay un mensaje popular donde dice que este animalito perdiz dice que él empolla huevos que no son suyos, que también es un animal ágil en correr, ¿no? Entonces, y si nosotros lo llevamos a nuestro nuestro Yahshua, dice que él empolló, ¿no? Si lo vemos así, empolló huevos, dice que empolla huevos que no son suyos. Y vemos que él, según Juan capítulo 11, versículo 12, él tomó hijos que no vino hacia ellos, como era el pueblo de Israel, ¿no? Sino que a hijos gentiles, ¿no? Y él los abrigó, y hasta ahora, ¿no? Porque por medio de su palabra que sigue siendo hablada, él empolló, o sea, él los abriga, nos abriga a nosotros, que hemos sido injertados, ¿no? En su pueblo, hemos sido adoptados. Entonces, ¿cómo vemos que esta característica de la perdiz es como una característica de nuestro Yahshua, nuestro amado Yahshua, que él nos tomó, que él nos abriga, ¿no? Que no nacimos de él, pero que él ahora, él nos está dando un refugio, nos está acogiendo en él para poder nosotros formar parte de él, de su familia, de esa familia eterna que un día vamos a heredar. Y también vemos aquí el límite, pasa al norte de Bec Arak. Bec Arak significa una llanura desértica, también significa pampa. Y dice, y de aquí sube la piedra de Bohan, hijo de Rubén. Bohan era un hijo de Rubén que él tuvo, ¿no? Y vemos así como todo este estudio de las características de los límites, vemos reflejadas en esta tribu de Judá, que ahora voy a hablar, como una característica, ¿no? Fue el hijo de Jacob, fue el cuarto hijo, su madre fue Lea, él nació en Arán, también su nombre en hebreo significa Yehudá, falleció a los 119 años. Su nombre significa que Lea ahora alabaría a Yahweh por causa de este hijo que le había traído no alegría, que ya era su cuarto hijo de ella. Judá también vemos una característica que significa alabanza, fuerza, poder, coraje, vitalidad. Y también estudié sobre los hijos de Judá que tuvo con Súa. Y Súa, su significado de su nombre es prosperidad, pero tuvo 3 hijos, Onán y Selac. Significa vigilante, Onán significa fuerte, Selá significa peña, piedra o roca. Y también tuvo otros 2 hijos con Tamar, que era su nuera, que ustedes ya conocen la historia, ¿no? De Tamar. Ella tuvo 2 hijos, que eran mellizos, Fares y Serac. Y Fares significa brecha, o el que interrumpe, y Serac significa levantándose o resplandecer. Con todas estas características y con todos estos límites territorios, todo esto lo vemos reflejados en nuestro mismo Yahshua Mashiach, ¿no? Todo esto encierra. Porque vemos que Yahshua, ¿no? Que nació y que fue de la tribu de Judá, descendiente, vemos como en él hay
prosperidad en nuestros caminos cuando le creemos. En Él es el que nos fortalece, da mucha fuerza para avanzar. Vemos que tenemos que ser fuertes como la roca, como la piedra, que debemos ser vigilantes, vigilar día y noche, ¿no? En cuanto a la palabra, en cuanto a la oración, con su amado Ruach HaKodesh, ¿no? Que debemos estar atentos aún a las acechanzas del adversario que nos puede atacar. También vemos como, por ejemplo, Tamar significa palmera de dátiles. Dice que en ese nombre se refleja una cara de belleza, de gracia, resistencia. Es lo que nosotros vemos en Yeshua, ¿no? Un ser tan bello, lleno de gracia, de mucha resistencia, lo fuerte que fue, ¿no? Y que él fue tan fuerte que sacrificó su vida, ¿no? Después de todos los castigos, las vejaciones, las burlas que tuvo, fue tan fuerte y pudo resistir, ¿no? Que nadie lo ha hecho aún por amor al Eterno y por amor a su prójimo que somos nosotros, ¿no? Que nos amó con un amor incomparable. También él mismo también es como una brecha que interrumpe. ¿Por qué? Porque interrumpió nuestras vidas, llevábamos una vida pecaminosa y vino Yahshua le interrumpió para ahora sí darnos una nueva vida. Una vida más santa, una vida de un nuevo camino, un camino más limpio, ya no practicar como decían anteriormente mi hermana Elías, mi hermana Belén y mi hermano César, ¿no? Ya no estar en esa vida pasada de compartir con las personas que ya no nos llevan por el buen camino, sino una nueva vida mejor, ¿no? Preparándonos día a día para un día estar allá en la eternidad con Él. Y también vemos que significa resplandor, ¿no? Él es lo más resplandeciente y lo más brillante que tenemos en nuestra vida. Y siempre le damos la gloria y la honra y le agradecemos mucho porque sin Él nada podemos hacer, porque sin Él nada podemos vivir, porque siempre Él nos guía a toda buena obra, nos guía a una buena vida, aunque estamos aprendiendo, a que hay cositas que muchas veces en nuestra vida espiritual tenemos que sacarlas, ¿no? Y cuando a veces las cometemos, erramos y pensamos, ¿qué pasó aquí? No. Yeshua, el Eterno no me mandó esto a hacer la palabra, no, tengo que cambiar, y un testimonio mío, ¿no? En mi carácter, yo era muy resentida, así lo testifico, era muy resentida por muchas cosas que pasaron en mi vida de niñez, de joven, bueno, ahora que soy adulta, pero yo he visto el proceso y el cambio que día a día sigo y que creo que ustedes también, hermanos, seguimos y nos va el Eterno transformando, ¿no? Por medio de su palabra y por medio de esta nueva vida que Él nos ha dado. Bueno, les agradezco a todos por su atención. Bendiciones. Amén y amén. Muy bueno, hermana, el Eterno le bendiga mucho, muy completo y esos datos que nos dan, que nos llenan de información, pero también a la vez nos hacen dar cuenta una vez más que son datos históricos, ¿no? Yo estoy convencido de eso y nos sirven hasta el día de hoy poder anotar cada uno de esos nombres para que de alguna manera tengamos alguna referencia de dónde está ubicada estos pueblos en la tierra original, ahora que vemos geográficamente la tierra de Israel, para ubicarla, para enriquecernos en el conocimiento, ¿no? Así que muy buenas aportaciones de mi hermana Mali. Si alguno tiene algún comentario que pueda hacer, mis hermanos, adelante. Sí, una pequeña aportación. Ahí en el versículo 15 que leyó nuestra hermana, dice más, el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los cananeos, o sea, Anakim, y la tierra descansó de la guerra. Arba, incluso el cronista Rachén, hebreo en el siglo XVIII, habla que dice que se le determinó el nombre Arba porque tenía 3 hijos de prominencia altura, siendo el primogénito Ahimán. Y si desglosamos en el hebreo, tiene que ver algo con este dibujito que daban en la década del 90, He-Man, y el castillo de Grayskull, y todo el anime o el manga que se da en esa serie, tiene que ver algo con el traductor y con el que diseñó este dibujito, a He-Man, ¿no? Y da a entender y dice que el nombre He o He en el hebreo es el sonido, ¿no? Hey. Y la M, la A, la N quiere decir en el hebreo quién o qué. Y por eso es que el primogénito de Arba, que era Ahimán o Ahaiman, como le dicen, o en el árabe le dicen Haiman, entonces tiene que ver algo con una etimología del dibujito de He-Man, que es un mensaje subliminal y habla de toda la providencia de los gigantes. Interesante, hermano, esos dibujitos eran de nuestra época. Famosos dibujitos de eso. Muy bueno, por cierto. Muy buenos dibujos. Al igual que los Thundercats, bueno, los Thundercats hablan de, no sé si han escuchado alguna vez, supimos hablar de este tema. Lo traigo a colación, no, capaz que no tenga nada que ver con el estudio, pero también estos dibujitos de los Thundercats
hacían alusión a un personaje en la Biblia también, que estos dice que tenían rostros como de leones. ¿M? Entonces vemos allí que eran guerreros, pero en sus rostros tenían la forma de un felino. Y eso está en la Biblia. No sé si le han comentado, era uno de los guerreros que tenía David. Sí, sí, justamente existe hablando algo de teorías conspiranoicas, ¿no? Hablan de unas razas aparte de los grises, reptilianos, hablan de los Kurman, que eran una de las razas alienígenas bien guerreras y las más feroces, y eran opositores de los grises y también eran opositores de los reptiles, ¿no? Entonces, sí habla de esto, los Kurman eran, los guerreros, supuestamente cósmicos de la estrella de Orión, y tenían un altercado siempre con los reptiles, y de eso también deriva, pues, ¿no? La categoría de león o tigre, los felinos cósmicos. Incluso también ahí está metido una especie de lo que es Rataro, y los contrincantes era el reptilio, que formaba parte de Buitro, Chacalo y muchos más, pero el reptil era el que los lideraba. Entonces era un versus entre reptiles y leones. Formidable, sí me acuerdo. Tremendo, tremendo. De la escritura podemos sacar, pero muchas cosas que se han hecho en la historia, ¿no? Y desconocíamos. Bueno, mis hermanos, vamos a pasar al siguiente estudio que lo trae nuestra hermana Serena. Si mi hermana está preparada, le soy mucho para que continúe. Dijo que estaba ocupadita, algo así. Estoy aquí, estoy aquí. Gracias, buen día a todos. Bueno, eh, mi porción es del 15, del 7 al 10. Ok. Luego, no, del 7, sí. Sí, del 7 al 10. Luego subí a Debir desde el valle de Acor y al norte al norte miras sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín, que está ar- al sur del arroyo, y pasa hasta las aguas del Emsemes, y sale a la fuente de Rogel. Mm, Bueno, eh, me analicé también eh, esto, cada lugar, ¿no? Cada valle, río, subida, montaña, y y aguas, que aquí dice en el 7 si pasa hasta las aguas de Ensem. Vamos por orden. Acor, el Valle de Acor es, eh, viene de la palabra Acor del 596, que quiere decir que es una frontera de Judá, quiere decir turbio o atormentado. Y el norte de Mira sobre Gilgal, que Gilgal, que quiere decir de piedras. Si vamos más a fondo, el Gilgal también quiere decir rueda sobre piedras, ¿no? Que está enfrente al norte, no, está enfrente a la subida de Adumín, la subida se encuentra arriba, Adumín, porque es un lugar bueno, lo encontré así en el 4608, que es Malé, que es algo que está arriba. Yo pienso que eso es esta, ¿no? Pienso que es un lugar que era un poco sagrado, ¿no? Que está al sur del arroyo. Y pasa hasta las aguas de Ensemes. ¿Qué pasa? Las aguas de Ensemes. Eh, Ensemes. No la escribí, pero está bien. Allora, de Ensemes y sale a la fuentes de Rogel. En Rogel, ¿no? Y sube el 8, y sube este límite por la valle del hijo de Hinnom, al, al lado sur del Jebuseo, que es de Jerusalén. Luego sube
por la cumbre del monte que está enfrente de la valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle del Refaim. Refaim me llamó mucho la atención porque está como, me venía en mente, ¿no? Viéndolo en el internet lineal, ¿no? Como que todo el mundo conoce, ¿no? El Rafa, ¿no? Como el sanador, ¿no? Dios que sana, ¿no? Y eso, en la Valle del Rafa, me fui ahí a ver que Rafaín, este valle, no, Rafaín, que era una valle de gigantes habitantes de gigantes, yo entendí ahí. Pero andando más a profundidad a la raíz de ahí, ¿no? De la palabra, ¿no? De ese valle, eh, ok, eh, que es Rafa, que es del 74-95, que es arreglar, cuidar, curación, sanador y sanidad. Que yo pienso que es, bueno, como estaba hablando la hermana, ¿no? Que de la, el, oh, que la hermana decía de un pueblo que vivían los gigantes, ¿no? Y me vino en mente también, yo dije, este Rafán, que habitaban los gigantes, yo pienso que ese alto monte, pienso que sea un monte, es una valle, una valle, hacían sus curaciones ellos. Bueno, en el 9. Y rodeaba este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa. Y sale a las ciudades del monte de Efrón. Rodeado luego a Baala, que es Kiriat Jearim. Sí, Kiriat Jearim es una ciudad de los bosques, se decía, ciudad de los bosques o ciudad de los pueblos. Después gira este límite desde Baala hacia el occidente al monte de Seir y pasa el lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Betsemes y pasa a Timna. Disculpen el acento, Timna. Ahora, sabemos que, bueno, Balá, quiere decir maestro, no, es más al femenil, al femenil, no. Maestra, ama, señora y el que tenga. Eso es, está como al femenil. No sé cómo explicarlo, al femenil. No está al masculino, está al femenino. No, Jearim también es Jearim, que son bosques. Jearim, que dice del monte de Jearim, esta es una zona de bosques hacia el norte, el cual es Quesalón. Disculpe. ¿Qué es Quesalón? Quesalón a ver, que Quesalón viene de entontecer, viene de la palabra entontecer. Se deriva propio de casal, del 3688, que es entontecer, de estar tonto, estar gordo, tonto, Quesalón. Y el otro
y la bajadita, ¿no? El que desciende a Bet Semes, tiene Beit Shemesh, eh, viene de esta palabra. No, amore, non lo voglio. No, arriva. Un attimo. Ah, viene de dos palabras, de Beit, que quiere decir cabaña, casa, familia, cámara, edificio. Es una, es una, es un, es como, ahora, es bueno, per- ahora, está dividida en dos partes más que todo esto. Em, allora, Bet Semes viene de la palabra Bet, que es Bayit, que es cámara, cabaña, o familia, o espacio, o habitación. Y de la otra palabra, Shemesh, que es caída del sol, atardecer, ¿no? Caída del sol, es muralla almenada. Es caída del sol o nacimiento del sol, o la puesta del sol. Bueno, cuando sale o entra el sol. Eso quiere decir Bet Semes. Y pasa da Timna. Un attimo, amore. Timna, que deriva, son todos lugares de Israel esto, deriva de la palabra maná, 4487, que quiere decir censo, maná, no el maná que se come, este es otro, del 4487 si lo quieren, que es censo, contar, cuenta, destinar, formar, aumentar, numerar, señalar, preparar, construir también. Ok, esta es hasta aquí es mi porción. Hasta el 10, sí. Muy bien, hermana, muchas gracias por ese estudio y esa información también. Si alguien quiere comentar, mis hermanos. Sí, hermanos, una pequeña aportación. Muy bien lo que la hermana Selena dijo. Quiero enfocarme algo rápido nomás en el versículo 8 de Josué 15:8, donde dice, y sube este límite por el valle del hijo de Ginón al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Ginón, hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Rafaín, por el lado del norte. Y Rafaín, pues como dijo la hermana, es cierto, muy bien, dijo, viene de supuestamente un descendiente, un hombre llamado Rafat. En hebreo es Jarrafat, y trae la H último que en hebreo es un sonido. Y como que ahí se va acomodando ya la estructura ya prácticamente ya van pasando de los eteos, cananeos, van subiendo ya la genealogía de Can en cuanto a los filisteos. Por ejemplo, es que ya se desglosan las 5 jerarquías de gigantes prominentes, ¿no? Los hijos de Amalek, Amalecita, los hijos de Anak, los anaquines, los Nephilim que fueron más adelante en el Bereshit, los caídos y los giborines que viene el padre de Nimrod. Y estamos viendo pues aquí los refaitas, ¿no? Los de Rafat o los de Refaín. Ahí van ya las 5 jerarquías de los 5 gigantes que llevan ya lo que le dijo el Eterno a Josué, ¿no? Ya tú estás ya anciano, viejo, vas a llegar ya a 110 años y todavía falta más que los hijos de Israel conquisten, ¿no? Y comienzan ya la carrera ya no con el Canaán, sino con los hijos de Anak y Refaín. Muy bien, hermano. Muchas gracias por esa aportación. Bien, Sí, vamos a pasar. Sí, una cosita. La cosa más interesante y lo estupendo de todo, ¿no? La cosa maravillosa que no es que el padre tenga necesario usar a Yehoshua a hacer esas conquistas, ¿no? Porque solamente con una palabra ya hubieran ya sacudido esa tierra y todo, y todos ellos y todos esos habitantes. Pero él usó para hacer esa palabra activa en Yehoshua y en cada uno de ellos, ¿no?
de ellos, y porque también vemos en como Caleb era también perseverante, ¿no? Era mucho perseverante con, eh, perseverante con, nunca se apartó también de Yehoshua, ¿no? Estuvo ahí, aunque pasaran cosas, ¿no? Y bueno, así yo veo que bueno, esta conquista, viéndolo al futuro, como decía la hermana Janet, que nos lleva también al Apocalipsis, ¿no? Nosotros somos esos conquistadores de esta generación, ¿no? Gracias a nuestro Yeshua, que es que podemos hacer también esas conquistas donde quiera que estemos, de cualquier parte del mundo que estemos, no hay gigantes, sino tenemos su palabra que nos da fuerza, como le decía el Padre, esfuérzate y sé valiente. Así, en esta época nosotros también. Bueno, cierro. Excelente, hermana. Mi hermana Moni, si está preparada, si está lista, le cedo micro, mi hermana, para que continúe. Amén, Elías. Un momento. Bueno, a mí me corresponde Josué del 15, 14 y 20. Bueno, la tierra asignada para Caleb y su familia. Dice, mas Caleb, hijo de Jefone, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Yahvé a Yahoshua, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. Y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán, Talmai, hijos de Anac. De aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer. Y dijo Caleb, a que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces bajó del asno, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Y entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. Aquí lo que quiere decir es que eh, su padre, que era un hombre de grandes y valientes hazañas, al echar a los 3 hijos de Anac a los gigantes, también fue un hombre que animó a otros grandes y valientes hazañas. Él no iba a permitir que casara a su hija con cualquier hombre, sino que le dio al que fue valiente Otoniel, y le ofreció su hija en matrimonio. Y Otoniel fue un valiente que conquistó la ciudad para obtenerla a ella por su esposa. También su esposa, la hija Axa, ella también deseó tener otras tierras y le pidió a su padre que le diera alguna fuente de aguas. Y su padre accedió en dárselas. Aquí yo puedo también ver que su padre la amaba tanto que le ofreció las tierras. Eh, pues uno puede llegar a pensar que por ser mujer a lo mejor otro padre no le hubiera dado las tierras, pero él fue un hombre que amó a su hija y le correspondió con ese gran regalo de ese don. Hasta aquí mi pequeño aporte. El pequeño, pero bonito. Mi hermana, sí. Muy bien. ¿Alguien quiere comentar acerca de lo que dijo la hermana? A lo que dice el pasaje. Bueno, sí, habla excelente lo que la hermana Mónica dijo.
en el verso 17, ¿no? Dice, y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y le dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció que cuando la llevaba él, la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del borrego y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Entonces le consiguió las tierras del Negev. Eh, Hay una palabra en el Misley, en Proverbios, cuando dice que el bueno dejará heredar a los hijos, ¿no? Bueno, en esta parte se enfoca la parte material, ¿no? El afecto sentimental, se puede decir, o el amor intrínseco que tiene el padre, ¿no? Que se dice que es muy apegado a las hijas y viceversa, a los hijos a las mamás. Entonces, en esto le dio una heredad física, no era fuente de arroyos, pero en el afecto interno, ¿no? Las mismas enseñanzas que manda el Eterno es de que uno debe dejar heredad en cuanto a lo básico espiritual, ¿no? Como lo habla Deuteronomio en el Shema. Oye, Israel, el Eterno un solo Elohim es para ti. Entonces, da a entender y una connotación de que realmente uno tiene que dejar heredad, fuera de lo físico, ¿no? Fuera de lo emocional, principalmente la base de espiritualidad, ¿no? En el que el padre, como somos mentores, y tenemos una obligación y un deber también de exigir y un deber más que todo de enseñar lo fundamental, ¿no? Que es lo que hacía el pueblo de Israel, enseñar la divinidad del Eterno de generación en generación y no se pierde esa línea, lo que hacían los demás más tribus que no podían hacer, que se inclinaban a sus dioses ajenos y los llevaban a caminos distorsionados y a profundidades de pecado y a la muerte. Excelente, hermano. Muy bien. Impecable los comentarios, las porciones que estamos viendo hasta ahora, hasta el momento. Todo suma, todo aporte, toda información. Así que gracias, hermanos, gracias. Ahora tenemos la porción que le era asignada a nuestra hermana Belén. Pero vamos a leer lo que dice aquí a partir del verso 20. Estamos en el capítulo 15 del verso 20 del libro de Josué. Dice, esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Jehudá, por sus familias, y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Jehudá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom. Ahí, bueno, cuando habla de Edom, como para comentar, ¿no? Y precisamente para traer un poco de información, ¿quién era Edom? Edom en hebreo es rojo, ¿sí? Edom viene de Esab. La descendencia de Esab se le llamó Edom. ¿Mm? Esta descendencia, bueno, en la actualidad, ¿no? Se encuentra en la frontera meridional de Jordania, según la información que tengo aquí, en Israel. En las montañas al este del Audi Arabá. Edom es una región montañosa, abrupta, y que se extiende hasta el norte de la península arábiga. La frontera sur de Edom comienza en el desierto de Sin y se extiende hasta el mar Muerto. Como dijimos, Edom es rojo, ¿no es cierto? Pero también el nombre se le asigna al color de esa tierra, o de la región de esa tierra, precisamente allí donde se encuentra Petra. No sé si conocerán ese lugar, Petra o Piedra, ¿no? Y en algunas, por ejemplo, también se la puede describir cuando en el Salmo se menciona la peña. Y justamente cuando hace mención de la peña, es en este lugar de Jordania, que le pertenece a la tierra de Israel, y esa región montañosa hace alusión, digamos, donde están ahora los descendientes de Edom. Por el capítulo de versículo número 36, en versículo 36, nos indica que Edom o la descendencia se encuentran ahora entre estas naciones árabes. Entonces, pero también para relacionarlo de alguna manera, Edom, bueno, ustedes saben, Esau con Jacob, y se reñían ellos, peleaban ya en el vientre. Y la promesa, digamos, que se le da allí a el Eterno, más precisamente a Ribka, su madre, era que tenía 2 pueblos en ella, pero que el más grande servirá al menor. Vemos que siempre hubo una lucha desde el comienzo, y hace también, de alguna manera, hablando simbólicamente, desde la creación entre Caín y Abel, ¿no? Esta lucha que tenían ellos, y por la primogenitura quizás, o por el agrado del Eterno, vemos que también Esau peleaba con Jacob por la primogenitura, sino que como era menor, Jacob le tomó del calcañar, del talón de su hermano, porque desde allí estaba peleando, ¿no? Como para viéndolo de esta manera, estaba peleando Jacob por la primogenitura, por esa bendición, desde el vientre. Entonces, hasta el día de hoy conocemos que si Edom, Idumea, posteriormente Idumea, ¿no? De donde viene la dinastía herodiana, luego vienen los Herodes, ¿no? Y luego se fusiona o de alguna manera se mezcla con Roma, y Roma viene a ser, digamos, en el sentido religioso, católico,
esta religión católica, ¿no? Donde traen todas eh, estas adoraciones, trae inculcado en ella los dioses paganos, babilónicos, en esa religión, ¿no? Y bueno, de ahí de la rama, la ramificación, digamos, que sale de la católica, también está la cristiana, están, bueno, muchísimas religiones. Pero en fin, digamos, esta simiente o esta descendencia de Edom sigue aún peleando con los hijos de Israel, porque a Jacob se le dice después es Israel, el que pelea con el Eterno, o al lado del Eterno. Entonces, vemos que todavía sigue esa pelea, esa lucha por esa tierra, por esa promesa, por esa heredad. Pero bueno, quería acotar eso como información, como para eh, tener algo en este estudio. Si quieres comentar algo, hermano, acerca de esta famosísima, ¿no? Pelea entre Edom y Jacob, adelante. Sí, claro, los edomitas pues son los descendientes de Saúl, ¿no? De Esaú. Y también la etimología de la escritura Edom tiene que ver también con Adama. En hebreo pues en los Talmud hebreos, Adán era rojizo también. Entonces, se dice pues, ¿no? Que llevando una línea de genética con sanguinidad, Edom también era velludo, era una pelusa. Entonces era un hombre bien velludo y era de una tez rojiza, media merindia, así como se le dice aquí en Sudamérica o en América, ¿no? Los carapálidas. Entonces, un cronista decía, ¿no? Y un genetista también hebreo hablaba y decía de que la consanguinidad y los caracteres de los patrones humanitarios se desglosan en familias, ¿no? Entonces, tiene que ver algo con la gente muy velluda o de parentela o de etnia media rojiza, la descendiente de Esaú o de Edom. Y aparte que están también con este pleito de la frontera de Gaza, también se suman ahí parte de las tribus de los Anak también, porque hasta hoy en día Hebrón no ha sido conquistada, ¿no? O sea, vemos más adelante que me toca hablar ahí un poquito de Cron, de ahí lo voy a hablar algo pequeño. Tiene que ver también una mezcla de los edomitas con los anaseos. Realmente es bien extenso, bien enriquecido hablar de todo esto, usar la historia, todo, pero es formidable y uno aprende más unos a otros. Exactamente, hermano, es muy interesante y como bien decía, ¿no? Nos enriquece el conocimiento en el sentido de que podemos hablar, digamos, con propiedad a la hora de poder comentar estas cosas, ¿no? Y bueno, y toda la gloria del Eterno porque hoy nos permite poder comentar y acotar y por supuesto todos aquellos que después, posteriormente van a escuchar este audio o vídeo, así que también va a ser muy, muy edificante. Así que, perfecto, hermanos, si no hay más comentarios, vamos a seguir entonces con esta línea de estudio. Bastante interesante, aunque sea unas palabritas, vean ustedes mismos aquí, hace mención de todo lo que estas ciudades, ¿no? Dentro de la herencia que le tocó a la tribu de Yehuda, y habla de los nombres, de sus significados y características, que hasta el día de hoy siguen teniendo de alguna manera impacto y relevancia, ¿no? Y eso lo hace más que interesante. Así que vamos a continuar. Si mi hermana Génesis aquí está lista, le cedo micro, mi hermana. Shalom, sí, hermana. Perdón que me tardé en abrir un poco. A mí me corresponde entonces a partir del 15 al 33 al 44. Lo voy a leer completo y luego lo detallamos un poquito. Dice así: en la llanura Estaol, Sora, Asena, Sanoa, Enganim, Tapúa, Enan, Jarmut, Adulam, Soco, Aseca, Saraim, Aritaim, Gedera y Gederotaim. En total 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Atzá, Migdal, Gad, Dileán, Mispa, Joktel, Laquis, Boscat, Eglón, Gabón, Lamán, Kitlis, Gederot, Bet-Dagón, Naama,
y Maceda. En total, 16 ciudades con sus aldeas. También Libna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Axib y Maresa. 9 ciudades con sus aldeas. Entonces, me tocó esa parte que nombra algunas ciudades que le correspondieron a Judá. Entonces, en todo este capítulo 15 se detalla la asignación, como les dije, del territorio, específicamente a la tribu de Judá. Entonces, en la parte que me tocó, se especifican en las ciudades y las regiones asignadas dentro de las áreas bajas, que también se le conoce como Shefelá. Es una región de colinas entre las montañas de Judá y la llanura costera. Entonces, este periodo, como ya hemos visto, ocurre después de la conquista inicial de Canaán, ya que el pueblo de Israel está tomando posesión de la tierra prometida, y es una forma de ver el cumplimiento del pacto hecho por el Padre con Abraham. Entonces, esta región mencionada, la Shefelá, era una región estratégica para la agricultura y el comercio, ya que esta región conectaba las montañas de Judá con las llanuras costeras donde se ubicaban los filisteos, y también tenía un valor importante militarmente porque servía, digamos, como una zona defensiva. Como les dije, en algunas traducciones, Shefelá, o sea, se traduce Shefelá como tierras bajas, y esto representa la región intermedia entre la montaña y la llanura, como les dije ahorita. Entonces, hay varias ciudades que se mencionan en este pasaje. Yo voy a resaltar algunas, por ejemplo, Estao y Sora, que son unas ciudades que más adelante son asociadas con Sansón. Lachis o Lachis también es una de las ciudades más importantes y fortificadas de esta tribu, y se menciona también varias veces en la palabra. Adulán también es el lugar donde David se escondió en una cueva, y su nombre significa justicia del pueblo. Como les dije anteriormente, la Shefelá era ideal para la agricultura, y esta área fue clave para el sustento de todas las tribus del pueblo. Y aunque este territorio fue asignado a Judá, varias de estas ciudades en esta región estuvieron bajo el control filisteo en diferentes momentos. Entonces podemos ver que ellos tuvieron, digamos, constantes desafíos, ¿verdad? Por este territorio, y más que todo con los filisteos. Como dato importante, curioso, por decirlo de alguna forma, aquí se mencionan 29 ciudades, pero se han hecho conteos modernos donde cuentan 36, porque toman en cuenta cambios que sucedieron posteriormente en los límites o al uso, o le ponían otros nombres, dividían con otros nombres. Es curioso también que esta lista de ciudades que leímos ahorita siguen un patrón geográfico, o sea, van desde el norte hacia el sur, y podemos ver entonces la precisión con la que los israelitas documentaron su distribución territorial. O sea, que podemos ver de alguna forma lo organizado que eran ellos al escribir. Al escribir. Entonces, yo pude sacar algunos puntos, digamos, para resaltar acerca de lo que leímos. Entonces, como reflexión, la fidelidad del Padre, la importancia del legado, porque estas ciudades formaron parte de la herencia que Judá debía cuidar, y entonces es como una forma que nos refleja como reflexión ahora,
que somos de alguna forma responsables, ¿verdad? De lo que el Padre nos deja para nuestro cuidado. Y esto tiene conexión con Yeshua, ya que como sabemos, Judá, digamos que es como la tribu del Mesías, ¿verdad? Y tuvo un papel crucial en la historia de la redención. Entonces, aquí podemos reflexionar sobre estas tierras que nos recuerdan cómo el Padre usa lugares aparentemente ordinarios para cumplir sus propósitos eternos. Entonces, hasta aquí esta parte. Pueden, digamos, añadir lo que tengan allí ustedes también. Bendiciones. Excelente, mi hermana Génesis, bendiciones para su esposo. Muy buena la exposición, mi hermana. Mis hermanos, todos los que estamos aquí, podemos comentar, acotar, aportar algo. Adelante, mis hermanos. Bueno, vamos a pasar al siguiente estudio, que sería la última aliyá que tendría este estudio. La trae nuestro hermano César. Mi hermano César, si está preparado, adelante, mi hermano, con su estudio. Cedo micro. Muy buenas tardes. Señor Shalom. Voy a dar para allá me tocó Yahushua capítulo 15, versículo 45 al 54. 15, 45 y 54. Sí. Nuestra hermana Belén, viendo la apertura, ¿no? Habla de las ciudades y de las villas que Judá iba tomando por adquisición, iba adquiriendo. Y entonces el 45 dice, Ecrón con sus villas y sus aldeas. Desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Y ahí comienza la asignación de todas las villas y aldeas y pequeños centros poblados que habitaban estos anaquines. Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el río de Egipto, el más grande con sus costas, y en las montañas Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es Debir, Anab, Estemoa, Anín, Gosén, Jolón y Gilo, 11 ciudades con sus aldeas, Arab, Duma, Esam, Hanum, Bet Tapúa, Afeca, Junta, Kiriat Arba, la cual es Hebrón, y Sior, 9 ciudades con sus aldeas. El versículo 45 habla de Ecrón, o Ecrón, o Aikron, como le dicen muchos. En hebreo significa extirpación, y ocupa una de las 5 ciudades principales de los filisteos. Era una pentápolis, penta derivativo de 5. Y Ecrón era, se puede decir, la mayordomía máxima. Una ciudad bien prominente, ciudad de filisteos, los hijos de Anac. Y esta ciudad podemos encontrar en Josué capítulo 13, versículo 2. Si vamos ahí para poder tener una mejor desglosamiento. Josué 13, versículo 2 al 3, de Josué. Siendo Josué ya viejo, entrando en años, el Eterno le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda a todos los territorios de los filisteos y todos los de Geshur, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón, ahí está la ciudad, al norte, que se considera de los cananeos, de los 5 príncipes de Filistea, el Gaseo de Gaza, el Asdeo de Asdod, el Ascaloneo de Ascalón, el Geteo y el Ecroneo, ahí está, el Ecroneo. Ahora, Ecrón actualmente comparte una parte de Israel con la Franja de Gaza, que hoy día sabemos, pues, desde la década del 90 o 87 más o menos se surgen las guerras, sin contar la guerra de los 6 días, cuando una coalición árabe se enfrenta a Israel y dura 6 días este prodigio de la mano del Eterno, dándoles la victoria, y en plena Unión Soviética, Rusia, la que hoy en día es, le habilitaba armamento bélico y todo lo que era artillería naviera, marítima y terrenal a los musulmanes y parte de los filisteos actualmente, ¿no? En Gaza, ¿no? De todo el complemento sirio-egipcio-palestino, mientras que Estados Unidos apoyaba a la resistencia israelí. Entonces, ahí se cumplió cuando realmente su territorio es extendido en la guerra de los 6 días. Entonces, Israel comienza a proceder, y ese valle y ese lugar sitiado aproximadamente 50 kilómetros de la redonda es parte de Ecrón.
Entonces, Ecrón también quedó en la posición de la tribu de Dan, lo que dijo nuestra hermana Belén, ¿no? Génesis, perdón. Habló y dijo de que tenía algo que ver con Sansón, y es cierto, Sansón derivó de la tribu de Dan. Vemos en Josué capítulo 19 y a Josué 19, avanzando unos capítulos más, nos determina la posición en latitud y en longitud de donde está ubicada Ecrón. 19, versículo 43. Procedo, lo leo. Dice, del 39 mejor. Josué 19, y a Josué 19, versículo 39. Y esta es la heredad de la tribu de los hijos de Neftalí, conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. La séptima suerte corresponde a la tribu de los hijos de Dan, conforme a sus familias. Y fue el territorio de Soledad, Sorá, o Shora, Estaol, Irsemes, Shalabín, Ajalón, Yetla, Elón, Timnat y la llamada Ecrón. Tenía la postura y la posición la tenía liderando la tribu de Dan. Pero más adelante Ecrón se convierte en una ciudad muy fundamental para que el Eterno comience a desglosar parte de su gloria y de su poder. Vemos también que en el tiempo de Samuel, en el tiempo de Elí, los filisteos habían tomado parte de Ecrón y habían llevado el arca del pacto a Ecrón. Y había sido un sinnúmero de prejuicios y de juicios para la nación que tenía el liderazgo de Ecrón. Vemos a primera de Samuel, nos vamos ahí, capítulo 5, habla de que los filisteos devuelven el arca porque estaba ubicada en Ecrón, una ciudad palestina, antiguamente era los hijos de Anac, filisteo. Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 10, habla, el capítulo 5 dice, el arca en tierra de los filisteos. Cuando los filisteos capturaron el arca de Elohim, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, que también es otra ciudad importante en la Pentápolis que vamos a hablar más adelante. Ecrón y Asdod estaban bien sitiadas y eran centro de una abominación total. Sabemos que hoy día pues no podemos dar reverencia o en otros términos adorar o darle pleitesía a dos dioses. Apocalipsis habla, ¿no? O eres caliente o eres frío, más no puedes ser tibio porque el Eterno nos arroja, nos vomita. Entonces no se puede tampoco servir a dos Elohines, ¿no? Amaremos a uno, al verdadero, y aborreceremos al que siempre fue desechado, Hasatán. Entonces, y tomaron los filisteos, versículo 2, el arca de Elohim y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. El versículo 10, me desplazo hasta el 10, y dice, entonces enviaron el arca de Elohim a Ecrón, la ciudad. Y Ecrón significa en el hebreo extirpación, seccionamiento, partitura, quiebre, ruptura. El verso 10 dice, entonces enviaron el arca de Elohim a Ecrón, y cuando el arca de Elohim vino a Ecrón, los ecronitas, ¿no? El gentilicio de Ecrón, la gente que vivía ahí, los paisanos de Ecrón, ¿no? Dieron voces, o sea, clamaron diciendo, han pasado a nosotros el arca de Elohim de Israel para matarnos y a nuestros pueblos y a todos nosotros. Entonces, qué casualidad o qué concordancia, cuál será el misterio que tenga el Eterno, ¿no? Le dijo a Jeremías, clama a mí, yo te responderé cosas ocultas que tú no conoces, pero no le dio una terminología o una terminología total, no le dijo todas las cosas. Vemos también en Devarim, ¿no? 29, dice, ¿no? Que las cosas ocultas y secretas le pertenecen al Eterno y las más reveladas son a los hombres, a los humanos, a los que realmente se acercan y obedecen su palabra, ¿no? Como le revelaba a Enoch lo que iba a pasar con los caídos, con los Nephilim, ¿no? Incluso el libro de Enoch habla que los caídos conversaban con Enoch y querían ver la respuesta, lo veían como un medium, como un intérprete, como un profeta, porque lo era, así, ¿verdad? Entonces veían, pues, ¿no? Que el Eterno les revelaba las cosas que iban a pasar, ¿no? O como también pasó con ese profeta cuando los sirios en su cámara secreta propiciaban, programaban y hacían un montón de artículos y conspiraban, pero ya le era revelado al profeta Eliseo lo que iba a pasar y decían, no, en tal lugar hay un hombre, siervo del Eterno, que le revela todo en su cámara secreta. Entonces ellos buscaban y veían la forma como hacer todo esto propicio. Entonces Ecrón era una ciudad importante que le pertenecía a Judá, que la rescata y la toma Caleb, que Caleb quiere decir también perro fiel o sabueso fiel o hombre de fidelidad. Por eso es que su actitud de él hizo que Ecrón sea para él más adelante. Y Isaías dice, ¿no? Que él también, el Eterno, estaba cansado y hastiado de la abominación que hacía su pueblo de Israel, que se inclinaban a los Baales, a Astarte, a divinidades que no eran propicias para el mismo pueblo, sino que estaba hastiado, ¿no? Cansado de tantos sacrificios de carneros
quemados, incinerados, losura de piel de grasa. Él lo que quería era obediencia y justicia y misericordia. Esa parte fue abrazada para Caleb, y más adelante vino a tomar su heredad, su descendencia, su linaje, sus familias fueron tomando la postura. Y después salió de Dan, esa propiedad de Ecrón, esa parte de la Pentápolis, 5 ciudades importantes junto con Asdod, y la tomó el pueblo de Judá. Por eso es que Ecrón es importante y cumple un rol muy importante del Eterno, de poner los juicios en Ecrón, porque era una ciudad que iba a ser tomada más adelante por la tribu de Judá. Pero lo que sucedía en Ecrón era más allá de una abominación, o sea, la tierra estaba más allá de maldita, se puede decir, porque habían pasado los linderos, habían hecho más allá del oculto. Existen terminologías más allá del ocultismo que sobrepasan la abominación, de lo que el Eterno no le gusta, ¿no? Dice en su palabra, ¿no? Que hay dos cosas que a él no le agradan, la idolatría y la brujería, pero hay algo más allá. Base bíblica o base de la palabra del Tanaj o la Torá es que a los ángeles no les perdonó el pecado que ellos hicieron, sino que los ha encerrado, los ha puesto en prisiones eternas preparadas para el día del gran juicio, ¿no? Por eso es que el mismo salmista David habla en Tehilim, ¿no? Al hombre lo hiciste más pequeño que los ángeles, pero los coronados de virtud, ¿qué cosa hay en ellos? Aparte de su cuerpo, su alma y su espíritu. Oye, la tricotomía exacta, porque a su imagen y semejanza realmente son misterios formidables. En Samuel capítulo 5 habla de toda la circunstancia que el país o la parte de Ecrón tiene que ver mucho con la exaltación del Eterno. Cuando devuelven el arca, dan a entender de que ese lugar estaba más allá de maldecido, o sea, realmente no les pertenecía a los filisteos. Estaban entenebrecidos, tenían un espíritu de estupor, un espíritu de aturdimiento, ojos que no pueden ver y oídos que no pueden escuchar. Y literalmente ellos sabían que al tener un objeto como el arca del pacto en tierras de ellos, o eran ellos o era el arca. O el arca salía o ellos se iban, se exterminaban. Entonces, el Eterno limpiando, se puede decir, el espacio, limpiando la superficie, o en términos criollos, ¿no? Como se dice en cada gentilicio de cada país, limpiando la cancha. Entonces, veían que no podían. Ellos exclamaron y dijeron en el verso 10, entonces enviaron el arca del Eterno a Ecrón, y cuando el arca del Eterno vino a Ecrón, los ecronistas dieron voces diciendo, han pasado nosotros el arca de Elohim de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y el arca en el sentido espiritual representa pues la imagen o la presencia del Eterno en ese lugar, ¿no? Se dice pues que Moshe cuando tenía intimidad con el Eterno, conversaba con él, los términos hebraicos dicen que era cara a cara, pero en el contexto físico literal nadie puede ver al Eterno cara a cara porque era una representación de una divinidad máxima, el primero, el último, ¿no? Entonces era algo literal o figurado, pero la presencia del Eterno es irresistible, o sea, nadie se puede contener, de modo que había una reverencia total. Entonces, vemos también que Ecrón, en el tiempo del profeta Elías, si nos transmutamos o nos vamos a Reyes capítulo 2, el libro de los Reyes, el capítulo 2 habla del rey Ocosías. El rey Ocosías había mandado a preguntar a unos medium en el lugar de Ecrón, que era un sitio, una cuna de ocultismo, de medium. Y los ecronistas adoraban al dios Dagón, que era prácticamente un tritón para la mitología o para la cripsología que estudia los animales criptónicos que no tienen nada que ver con la flora y fauna que conocemos, animales que eran místicos, ¿no? Como el grifo, el pegaso, el unicornio, la medusa, hablando de titanes y muchos más. Su dios Dagón era una especie de un hombre con mitad de cintura hasta abajo, era parte de un pescado, un pez. Entonces, es lo que ha pasado con Ocosías, el rey Ocosías. Después del reinado de Salomón sabemos que el reino se parte, profecía que el creador eterno, que no será en tus días, David, ni tampoco en tu hijo, sino será después de tu hijo. Vemos que un rey del sur, de la tribu de Judá, Ocosías, manda a preguntar. Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Ahí lo vemos ahí y podemos ver todo lo que hace este rey. Capítulo 1, Segunda de Reyes, capítulo 1, dice muerte de Ocosías. Dice aquí la narrativa. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab, los moabitas contra Israel, se levantaron. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Miren, al caer dice que él tenía ya síntomas de enfermedad. Y estando enfermo envió mensajeros y les dijo, id y a consultar a Baal Zebú, Elohim o Dios de Ecrón, dice, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel del Eterno habló a Elías Tisbita diciendo, levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria y diles, no hay Elohim en Israel que vais a consultar a Baal Zebú, Dios de Ecrón. Entonces
Ecrón simbolizaba también un punto estratégico. Dicen los entendidos que se meten en ese punto de liberación, que todo siervo del Eterno tiene base, ¿no? Y puede también, ¿no? Dice que queremos cosas mayores y mejores, las que dejó el Masías. No es que seamos superiores, sino que nos ha dejado ese legado. Los demonios o principados también son intercontinentales, distritales, regionales, o en cada jurisdicción de cada casa que reinan y gobiernan, ¿no? Cuando uno le abre ventanas, le da cabida en el campo sideral. Los entendidos hablan que el ser humano tiene una dimensión tricótoma, cuerpo no y espíritu, tercera dimensión, pero los demonios y las entidades oscuras se manejan en la cuarta o quinta dimensión. Hablando algo de ufología, pero vemos también, pues, ¿no?, cómo existen las posiciones demoníacas, directas o indirectas, y vemos también cómo el ser humano cambia a través de la ventana de los ojos, viendo los ojos físicos como también los ojos espirituales, que son la ventana del cuerpo, ¿no? Y el cuerpo representa el templo del Ruach HaKodesh, o el santo Neuma, como lo hablan muchos en el griego. Ahora, vemos también que el versículo 4 dice: por tanto, así dicho el Eterno, del hecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Algo así como el rey Ezequías, ¿no? Sino que ciertamente morirás, y Elías se fue. Entonces, Ecrón tiene que ver algo con la exaltación del poder del Eterno para mandar juicio a ese tipo de naciones. Entonces, al consultar a Baal Zebú, era una divinidad aparte de Dagón, marcó prácticamente el declive total de Israel en cuanto a su ocultismo. No solamente eran idólatras, sino que consultaban y abrían portales y abrían callado y rompían el vallado que tenía el Eterno de cuidarlos de una jurisdicción celestial. Lo que le dijo Giesi, le dijo al profeta Eliseo, le dijo: Señor, son más que nosotros, y el profeta le dijo: no, te ruego, Eterno, que le abres los ojos espirituales y veas que los que están con vosotros son mayores, porque el Eterno ha puesto legiones espirituales de bondad en las regiones celestes para cuidar a sus escogidos, para ministrarlos, sobreguardarlos y tener una buena escolta espiritual. Cuando más uno produce en la búsqueda del Eterno, más hoy en día, si nos ubicamos en este momento, cómo estamos, ¿no? De repente podemos llevarlo a un campo espiritual, ¿no? Que vivimos de repente en unas culturas ecronianas, para muchos a veces todavía celebrando en un calendario que no es el verdadero, que no se llega a las citas siriacas o un calendario arcadiano. Entonces, ¿qué pasamos hoy en día? A veces dejamos sobrellevar y nos dejamos ir por las corrientes paganas, ¿no? Profanas, donde nace para muchos un verdadero Mashiach, pero para muy pocos sabemos que no es así, y se cae en ese mundo limitado de lo que es las fiestas para fin de año, ¿no? Para la gran mayoría, en cuanto a Israel, su año o su Rosh Hashanah comienza en otro mes. Entonces nos damos cuenta que todavía vivimos en mundos ecronianos o en paralelos ecronianos, que realmente tenemos que salir de ese lugar, de ese ambiente, de ese perímetro espiritual que vivimos, practicando costumbres paganas, costumbres más allá de fariseas egipcias, realmente de un plano oscuro total, ¿no? Llevando a una inclinación y a un declive total de la familia. Por eso es que a veces la Escritura habla y dice, ¿no?, que nada te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada, ni aún vivirás como vives, ¿no? Sino que más bien prestarás y no pedirás prestado, y no serás siervo de otros, sino que el Eterno será tu retaguardia en tu delantera y en tu retaguardia, dice, ¿no?, el libro de Isaías, capítulo 58. Entonces vemos más adelante, ¿no? Ahora, los reyes de Judá, después de Salomón, se rebelaron contra el Eterno, y por eso es que vino también el exilio. Nos damos cuenta que la idolatría en Ecrón y la brujería en Ecrón trajo consigo más adelante, 250 años más atrás, la deportación de Babilonia, con Nabucodonosor y todo el exilio que hubo, para poder que el Señor se glorifique en todo esto. Entonces, Ecrón y Asdod cumplían las ciudades muy importantes para que el Eterno se glorifique, ¿no? Vemos también en el libro del profeta Sofonías, vamos ahí, capítulo 2 de Sofonías, el versículo 4 habla también de que Ecrón iba a caer nuevamente en pecado, en juicio. Sofonías capítulo 2, versículo 4. Lo leo del 2 mejor. Congregados y meditad, oh nación sin pudor, o sea, sin moralidad, indecentes, como hoy en día lo vemos, comunidades que no son agradables para el Eterno. Dios, como se dice muchos, ¿no?, Elohim, Dios ama, se ha hecho una corriente investigando. Mahatma Gandhi dijo eso, ¿no? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y a veces en las comunidades se puede decir, hay gente que todavía
permanece en la línea antigua, ¿no? Sino que falta que el Eterno le dé ese brillo de inclinarse a la búsqueda de la raíz, de la etimología, de que no fue en latín, que no fue el canon, que no fue en griego, sino que como vino a ser en el arameo, en el hebreo, o en el hebreo siriaco, en lo más antiguo. Entonces caen en esa necesidad de ignorancia. Dice el versículo 2, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Yahweh, antes que el día de la ira de Yahweh venga sobre vosotros. Buscad a Yahweh todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo, de la furia de Yahweh. Y dice el verso 4, y habla Ecrón, porque Gaza será desamparada y Ascalón y Gaza eran una de las 5 necrópolis de los filisteos. Estaba Asdod, Ecrón, Gaza, Ascalón. Dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. O sea, Ecrón y Asdod y Ascalón eran sitios, jurisdicciones, no solamente de habitantes de gigantes, como lo que hoy en día lo vivimos, ¿no? Vivimos y peleamos, y el espíritu de David no es que se ponga en el hombre, sino que nos ha dejado legado como Yahoshua de vencer todo tipo de gigantes, decían vuestras hermanas que predicaban hace unos instantes, ¿no? La lucha es constante, la guerra es constante, tomar las piedras lisas que están en el arroyo y tirárselas, y no solamente falta tirarlas, derribar a los Goliat, sino solamente decapitarles con su misma espada, ¿no? Entonces, ese es el motivo. Entonces, Ecrón tenía un punto muy importante de que eran juicios del Eterno que mandaba por el pecado. Ahora, Jeremías lo resalta más, dice Jeremías 25, vamos ahí por favor. Jeremías capítulo 25, el verso 17. Jeremías habla todavía de lo que iba a pasar más adelante, entonces da a entender de que Ecrón cumplía un legado, una función, un determinante muy propicio para que puedan derribar a esos ecronianos. Jeremías 25, verso 17, dice así. Jeremías 25, verso 17. Dice, a ver, vamos. Y tomé la copa de la mano del Eterno y di de beber a todas las naciones a las cuales me envió el Eterno, Yahweh, a Jerusalén y a las ciudades de Judá y a sus reyes y a sus príncipes para ponerlos en ruinas, en escarnio y en burla y en maldición como hasta hoy. Cuando vemos el término hasta hoy, quiere decir que es vigente, que no ha cambiado. Cuando vamos en la Torá o en la Escritura o en el Nuevo Pacto Renovado, la palabra hasta hoy es que todavía permanece. A Faraón, rey de Egipto, sabemos que Faraón es hijo de Misraín, un hijo de Cam, y a sus siervos y a sus príncipes y a todo su pueblo, y a toda la mezcla de naciones, y a todos los reyes de la tierra de Uz, y a todos los reyes de la tierra de Filistea. O sea, habla a los 5 países o reinos importantes. A Ascalón, a Gaza, que hasta hoy en día es la franja de Gaza, los conflictos con terroristas y mezclando a Israel y hasta hoy día los sionistas, porque esos están hasta hoy día son los sionistas actuales, a Ecrón y el remanente de Asdod. Entonces, da a entender de que Ecrón era un recordatorio de la supremacía del Eterno sobre el mal, porque los ecronianos y los asdodianos estaban confabulados con prácticas paganas, no solamente alteración genética, costumbres paganas, idolatría, brujería, alimentación ilícita, vestimentas, sensualidad lujuriosa, pecaminosa, sino que estaban también maldiciendo la tierra física, la estaban poniendo infértil, y la infertilidad en lo espiritual podemos darnos cuenta que no había paz, no había iluminación, estaban en oscuridad tenebrosa, entonces les apagaba la lámpara. Ahora, Ecrón era un punto de conflicto duradero de Israel con Filistea hasta hoy en día. Y en Edom están mezclados los filisteos y parte de la tribu de los edomitas, de Edom. Y la guerra sigue hasta hoy en día, como decía nuestro hermano Elías, ¿no? La base de la palabra dice, ¿no? Que era un pleito, eran 2 pueblos que se machacan, se acaban, por la supremacía. Pero eso es estable. Y para terminar, nuevamente regresemos a Yahoshua capítulo 15, el versículo 54. Habla Jumtac, Kiriat Arba, la cual es Hebrón. Hebrón se llamaba Hebrón, el cronista Rashi, un hombre reconocido en cuanto a genealogías en el siglo XIX y XVIII, decía que Kiriat Arba, aparte viene del hebreo, Kiriat quiere decir ciudad de bosques. Voy a dar un poquito de conspiración, ¿no? Pero no soy conspiranoico, sino que hablo como para enriquecer todo esto. Era ciudad de los anaquines, era la ciudad de los 4 grandes hombres de gran tamaño, aproximadamente 3,85 metros a 4,15 metros de altura.
Este Arba tenía 3 hijos, Ahimán, que se le conoce y se le pone como el apelativo de este dibujo, de esta caricatura de He-Man. Tenía a Sesai o Seshai, que significa el blanco o el de tez blanca aclarada, que también tiene una concordancia, el blancuzco, el lino blanco o el blanqueado. Y tenía otro hijo que se llamaba Talmi, que quiere decir cresta de elevación. Estos 3 gigantes, llevándolos al contexto espiritual, Ahimán quiere decir el hombre, el hermano del hombre, que es de He-Man, en el hebreo, libre de otro. Sheshai quiere decir, o Sheshai o Sesai quiere decir el emblanquecido, el lino blanco o el blanqueado. Y Talmi significa la cresta elevada. Si los llevamos a una correlación espiritual, yéndonos a He-Man quiere decir el autosuficiente Adán, o el hombre, el hermano del hombre, que finge ser un hermano del hombre, pero a la vez es un hombre, una tradición que se da en cada familia, porque las luchas son familiares, algunos congregacionales y algunos continentales. No es de hombre a hombre, sino contra los espíritus de maldad que están en las regiones celestes, buscando distorsionar el psiquis, el logo, el pensamiento, y tratando de poner en oscuridad tenebrosa el conocimiento del Eterno para las naciones. Y Seshai, o el segundo gigante, significa el emblancuzco, el que está blanqueado por el vino blanco. Representa una autojustificación de cada ser humano que pretendemos ser blancos. Vemos que en el Apocalipsis habla y determina la novia que viene y baja del lino blanco, que simboliza el aspecto emblanquecido de vuestras vestiduras que han estado manchadas, ajadas, desquebrajadas, rotas, y el Eterno nos va restaurando, ¿no? Y Talmi representa el orgullo que tenemos en cada uno de nosotros como hombres para podernos justificar, pero la justicia no viene del mismo hombre, sino del Eterno. Romanos 5 dice, justificados pues por la fe. La fe se perfecciona en las obras y las obras se van aumentando en la fe, o sea, son hermanadas como la sabiduría y la inteligencia, como dice un texto del Misley. Ahora, termino con esto. Los gigantes, la gran mayoría habitaban en bosques. Los Nephilim antiguos les gustaba el olor de la madera, les gustaba el olor de la flora y la fauna de los bosques, les gustaban las clorofilas. Incluso en unas costumbres chinas y asiáticas hablan de que los principales gibores, el libro de Enoch habla de los titanes, e incluso muchos dicen que la gran mayoría son cerros petrificados, cordilleras petrificadas, que donde la cordillera existen canteras de rojizo, de salitre caliza, rojo, es prácticamente, dicen muchos que son su sistema circulatorio. Solamente estoy aclarando y viendo algo, eso queda ya en la parte determinada de cada uno, ¿no? Existían los gibores, se me fue el nombre, hermano, lo tenía aquí en la mente. Entonces, hablan de los grandes constructores y eran los fabricantes de armas en metalurgia formidable, en la era del bronce hacia el hierro, que duró 1000 años. Por eso es que, como en los días de Noah saldrán, pero no sabemos si saldrán físicamente, espiritualmente, literalmente, pero sí han dado muchos que estudian esto de las partes de las conspiraciones, que existen interdimensiones de puertas o portales en los bosques, en las partes de la llanura de las piedras. Hablando más de la tierra hueca y todo esto, ya se dice pues no, que cuando el río suena porque piedras trae, algo ha de traer, y la palabra de repente lo afirma. Pero esto es lo que fue parte de los hijos de Kiriat Arba, el gigante que le gustaba vivir en las montañas y en los bosques. Amén. Impresionante, hermano, cómo ilustró toda esta porción de la escritura. Yo diría fascinante también, porque nos aporta mucho más luz, y nos transportamos también en aquel entonces, de alguna manera, hermano, ya sea conspiranoico y no, está en la Biblia. Así que muchísimas gracias por todo el aporte que han podido compartir, por los estudios, por el ocuparse, ¿no? Cada uno también, cada información que demanda tiempo, demanda tarea, esfuerzo, dedicación. Así que, por supuesto, toda la causa sea para el Eterno, por cada uno de sus vidas, por la comprensión y la sabiduría que tiene cada uno, hermanos. Si alguien quiere comentar algo acerca de lo que dijo el hermano César, adelante, mis hermanos. Bueno, vamos a finalizar este audio que está tremendo, la verdad, tremendo. Vamos a ver el título que merece, ¿no? Este estudio, este gran estudio, con cada aportación, hermano, de nuevo, repito, porque yo me quedo fascinado realmente. Yo me quedo haciendo anotaciones muy interesantes, cosas que no sabía para nada, y otras, la verdad que cada aportación, cada información que han mostrado, habla de la dedicación de cada uno, hermanos. Así que corto el audio aquí, pero seguimos conectados.